Muchos cristianos repiten este versículo sin conocer el contexto real en el que fue escrito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una declaración poderosa, pero ¿qué significaba realmente para Pablo cuando la escribió? No era un lema motivacional ni un mensaje de superación personal. No hablaba de éxito terrenal ni de alcanzar sueños. Estas palabras nacieron en la oscuridad de una prisión, entre cadenas y sufrimiento, como un testimonio inquebrantable de fe. Hoy vamos a descubrir la historia detrás de la carta a los Filipenses y su verdadero significado. Para entender el mensaje de Filipenses, es necesario transportarnos al siglo I, a las frías y húmedas celdas de una prisión romana. En este lugar sombrío y desolador, lejos del confort y la seguridad, se encontraba Pablo. No escribía desde la tranquilidad de un templo ni desde la comodidad de un hogar, sino desde un calabozo, esperando un juicio que podía costarle la vida. Sin embargo, su corazón no estaba lleno de miedo ni desesperación, sino de gozo, esperanza y gratitud. ¿Cómo es posible que alguien en semejantes circunstancias pudiera hablar de alegría? La carta estaba dirigida a los cristianos de Filipos, una comunidad en Macedonia que había sido testigo del poder transformador del Evangelio. Años atrás, Pablo los había visitado y había visto con sus propios ojos cómo la palabra de Dios cambiaba vidas. Ahora en prisión quería recordarles una verdad fundamental. El gozo en Cristo no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero la carta a los Filipenses no es solo un mensaje de aliento, es un manual de vida para cada creyente que enfrenta pruebas y dificultades. Habla de humildad, fe y perseverancia y nos revela el secreto del gozo verdadero. Acompáñame a recorrer este poderoso mensaje y a descubrir cómo puede transformar tu forma de vivir la fe. Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre la paz, la fortaleza y la esperanza en Cristo. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y déjanos tu comentario sobre cómo este mensaje ha tocado tu vida. Imagina estar en una celda oscura y fría. No hay ventanas, solo sombras que se alargan con la tenue luz de una antorcha. Tus manos están encadenadas y el aire es pesado. Cada sonido, cada eco de pasos en el pasillo podría ser el anuncio de tu sentencia. No sabes qué te espera al amanecer. ¿Será este tu último día? Para la mayoría de las personas, esto sería motivo de angustia y desesperación. Pero Pablo no era como la mayoría de las personas. En lugar de rendirse al miedo, toma un pergamino, moja su pluma en tinta y comienza a escribir. No es una carta de queja, ni un lamento por su sufrimiento. Es un mensaje de gozo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Desde el primer versículo, Pablo no menciona su dolor ni sus cadenas. No habla del frío ni de la incertidumbre de su juicio. En cambio, sus palabras están llenas de gratitud y alegría. ¿Cómo es posible que alguien en tales condiciones escriba sobre gozo? ¿Qué sabía Pablo que nosotros no sabemos? Él mismo nos da la respuesta. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Para Pablo, su prisión no era un castigo, sino una oportunidad. No veía su sufrimiento como el final, sino como un puente para algo más grande. Esta es la primera gran revelación de Filipenses. Dios puede usar nuestras pruebas para cumplir su propósito. Las cadenas en las manos de Pablo no podían encadenar el mensaje de Cristo. Al contrario, su encarcelamiento permitió que el Evangelio llegara a lugares y personas que de otro modo jamás lo habrían escuchado.
soldados romanos, funcionarios del palacio, incluso otros prisioneros. Todos oyeron hablar de Jesús, porque Pablo estaba ahí, pero el mensaje no se detiene ahí. Pablo no solo quería que los filipenses comprendieran su situación, quería que recordaran que Dios también estaba obrando en sus vidas, aun cuando ellos no pudieran verlo con claridad. Por eso les escribe: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca deja nada a medias. Si Él ha comenzado algo en tu vida, lo llevará a cabo. No importa cuán difícil sea la prueba que enfrentas hoy, no importa cuántas veces sientas que no avanzas o que no tienes fuerzas, Dios no ha terminado contigo. Pablo nos está enseñando algo fundamental. Nuestras circunstancias no definen nuestro gozo. El gozo verdadero no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Dios está haciendo en nuestro interior. Muchas personas creen que la felicidad se basa en lo que tienen o en lo que logran. Piensan que la paz llega cuando desaparecen los problemas. Pero Pablo nos revela una verdad diferente. El gozo no es la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Esta primera parte de Filipenses es un llamado a ver la vida con una perspectiva eterna. Pablo sabía que su sufrimiento era temporal, pero lo que Dios estaba haciendo a través de él tenía un impacto eterno. Si él podía encontrar gozo en medio de la prueba, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Sin embargo, el mensaje de Pablo no se detiene en la perseverancia en tiempos difíciles. En la siguiente parte de su carta, nos presenta el modelo supremo de humildad y obediencia: Cristo mismo. Nos invita a seguir su ejemplo y a reflejar su amor en nuestra vida diaria. El gozo no es simplemente una emoción pasajera ni un estado de ánimo condicionado por lo externo. Es una certeza profunda, una confianza inquebrantable en que Dios está en control. Pablo nos enseña que la verdadera fortaleza no viene de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra dependencia total de Cristo. Filipenses no es solo una carta histórica, es un mensaje vivo que sigue resonando hoy. Nos desafía a cambiar nuestra perspectiva, a ver nuestras pruebas como oportunidades y a entender que, sin importar las circunstancias, podemos experimentar el gozo verdadero en Cristo. El mensaje de Pablo avanza aún más profundo y nos confronta con una verdad que desafía la manera en que vemos la vida. El verdadero gozo se encuentra en la humildad y en la entrega a los demás. Esta enseñanza es completamente contraria a lo que el mundo nos dice. La sociedad nos repite que el éxito está en la posición, en el reconocimiento, en la acumulación de poder. Nos impulsa a competir, a buscar ser más grandes, a sobresalir por encima de los demás. Pero en el reino de Dios, la verdadera grandeza no está en subir, sino en bajar, no se encuentra en dominar, sino en servir. Jesús mismo lo enseñó con sus palabras y con su vida. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pablo nos muestra que este principio no es solo una enseñanza teórica, sino una verdad que transforma la manera en que vivimos. Y para ilustrarlo, nos presenta el mayor ejemplo de humildad que ha existido, el de Cristo. Imagina esto por un momento. Cristo es Dios desde la eternidad. Estaba en la gloria celestial, rodeado de majestad, sin experimentar ninguna necesidad, sin conocer el dolor, sin limitaciones. No había sufrimiento, ni hambre, ni angustia en su existencia. Pero Él no se aferró a su posición divina. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estas palabras contienen uno de los mayores misterios de la fe.
Jesús se despojó. La palabra utilizada en el texto original es kenosis, que significa vaciarse. No significa que dejó de ser Dios, sino que renunció a sus privilegios divinos para vivir como uno de nosotros. El Rey del universo no dejó de ser rey, pero se vistió como un siervo. No dejó de ser todopoderoso, pero eligió la debilidad. No dejó de ser el creador, pero decidió caminar sobre el mismo polvo de la tierra que él mismo formó. El dueño de todo lo que existe decidió no poseer nada. Aquel que tenía el derecho de recibir toda adoración, eligió humillarse y ser rechazado. Y si eso no fuera suficiente, su entrega no terminó con su vida en la tierra. Fue más allá. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey del cielo murió como un criminal en la tierra. No una muerte noble, no un final rodeado de honores. Fue ejecutado de la manera más cruel, más vergonzosa y más dolorosa que existía en su tiempo. Una muerte pública, humillante, rodeado de burlas, crucificado entre ladrones, despreciado por aquellos a quienes vino a salvar, abandonado por los que habían prometido seguirlo, traicionado, golpeado, clavado en una cruz. ¿Por qué? Por amor, por obediencia al Padre, por nosotros. Jesús eligió la cruz. No lo hizo porque no tenía otra opción. Él mismo dijo que podía haber pedido legiones de ángeles para ser rescatado, pero decidió quedarse, porque la verdadera gloria no se encuentra en el poder, sino en la rendición. La verdadera exaltación viene después de la humillación, y por eso, después de la cruz, vino la victoria. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pablo nos está mostrando un principio eterno. La grandeza en el reino de Dios no es para los que se elevan a sí mismos, sino para los que se entregan completamente. Jesús nos enseñó que el camino a la gloria no es aferrarse a lo que tenemos, sino rendirlo todo ante Dios. Y ahora Pablo nos hace una pregunta directa. Si Cristo, siendo Dios, se humilló, ¿qué nos hace pensar que nosotros no debemos hacerlo? Este mensaje es difícil porque va en contra de nuestra naturaleza. Todos buscamos reconocimiento. Nos gusta que nos valoren, que nos aplaudan, que nos den un lugar especial. Pero Pablo nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. El mundo nos enseña a pelear por ser los primeros, a defender nuestros intereses, a preocuparnos por nosotros mismos antes que por los demás. Pero Pablo nos confronta con una verdad radical. Si realmente sigues a Cristo, tu vida debe reflejar su humildad. Jesús no vino a exigir honor, sino a entregarlo todo. No vino a ser servido, sino a servir. No vino a ser exaltado, sino a humillarse hasta lo más bajo. Lavó los pies de sus discípulos, tocó a los enfermos, se detuvo por los despreciados, renunció a su trono por aquellos que ni siquiera lo reconocieron como rey. Si Él hizo eso, ¿cómo podemos vivir una vida centrada en nosotros mismos? Si queremos parecernos a Cristo, debemos aprender a servir. Si queremos encontrar gozo verdadero, debemos aprender a entregarnos. Porque en el reino de Dios, el gozo no se encuentra en recibir, sino en dar. Este mensaje no es fácil, pero es el camino que nos lleva a la vida abundante. Nos enseña que la paz y la felicidad no están en acumular, sino en rendir. Que la verdadera grandeza no se encuentra en la autoexaltación, sino en la entrega total a Dios. Pero Pablo no se detiene aquí. Nos llevará aún más profundo.
nos desafiará a preguntarnos qué es lo más valioso en nuestra vida. Porque muchas personas viven creyendo que el éxito se mide por lo que poseen, por sus logros, por la opinión de los demás. Pero ahora Pablo nos llevará a una reflexión aún más profunda. Antes de conocer a Cristo, él tenía todo lo que un judío podía desear: linaje, prestigio, educación, poder. Humanamente lo tenía todo. Pero al final de su vida, mirando hacia atrás, se dio cuenta de que nada de eso tenía valor comparado con el conocimiento de Cristo. Aquí es donde nos damos cuenta de que el mensaje de Filipenses no es solo sobre resistir en el sufrimiento o vivir con humildad. Es sobre encontrar un propósito eterno. Pablo nos mostrará que todo lo que el mundo valora es nada en comparación con conocer verdaderamente a Jesús. Pero ¿cuántas cosas que antes considerábamos valiosas realmente tienen algún peso comparadas con lo eterno? Pablo nos da una declaración que lo cambia todo. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él no está diciendo que las posesiones, los títulos o los logros sean malos en sí mismos, sino que al lado de Cristo pierden su verdadero valor. Y va aún más lejos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La palabra que usa aquí para basura en griego es skubalón, que literalmente significa desecho, desperdicio, algo sin valor. Pablo nos está diciendo que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecernos es insignificante comparado con el privilegio de conocer a Cristo. Aquí es donde muchos fallamos. Pasamos la vida persiguiendo reconocimiento, estabilidad, seguridad, éxito. Y aunque no hay nada de malo en trabajar duro y tener metas, el problema surge cuando ponemos estas cosas por encima de nuestra relación con Dios. Pablo lo tenía todo antes de conocer a Cristo: prestigio, poder, reconocimiento. Pero al encontrar a Jesús, se dio cuenta de que nada de eso tenía valor en comparación con la gloria de conocer a su Salvador. Pablo nos reta ahora con una idea poderosa. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La fe no es un destino, sino un camino, una carrera, un proceso continuo. Y para ilustrarlo, usa una de las imágenes más impactantes de toda su carta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí Pablo nos presenta una realidad fundamental. No podemos correr mirando hacia atrás. Muchos se quedan atrapados en su pasado, lamentando errores, fracasos o incluso aferrándose a éxitos antiguos. Pero si vivimos atados a lo que fue, nunca avanzaremos hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si un corredor se detiene a mirar atrás en plena carrera, perderá la dirección y quedará atrás. Por eso Pablo nos dice: enfócate en lo que está por delante, mantén tu mirada en la meta. ¿Y cuál es la meta? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este mundo no es nuestro hogar. Vivimos en una sociedad que nos enseña a aferrarnos a lo terrenal, a preocuparnos solo por el presente, a construir nuestra seguridad en lo material. Pero Pablo nos recuerda que pertenecemos a otra patria, a otro reino. Nuestra verdadera ciudadanía no es de esta tierra, sino del cielo. Si realmente creemos esto, nuestra vida debe reflejarlo. No podemos vivir
como si nuestra única esperanza estuviera aquí. No podemos invertir toda nuestra energía en cosas que son pasajeras, cuando Dios nos está llamando a lo eterno. Aquí encontramos una de las verdades más profundas de toda la carta. La vida cristiana no se trata de acumular, sino de avanzar. No se trata de lo que tenemos, sino de hacia dónde vamos. Pablo nos está desafiando a vivir con una perspectiva eterna, a no perder el tiempo con lo que no tiene valor, a no conformarnos con lo superficial, sino a buscar la gloria de conocer a Cristo. Esta vida es una carrera, y solo los que perseveran hasta el final recibirán la recompensa. Este mensaje nos deja con una pregunta crucial. ¿Estamos corriendo con los ojos puestos en la meta o estamos distraídos con lo que el mundo nos ofrece? Pero aún hay una última revelación que Pablo quiere compartir, un secreto que ha sostenido a millones de personas a lo largo de la historia. Hemos aprendido que el gozo no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe, que la humildad es el camino que nos lleva a la grandeza en el reino de Dios. Que la vida cristiana no se trata de mirar atrás, sino de avanzar con firmeza hacia la meta. Y ahora, en el cierre de su carta, Pablo nos entrega una de las enseñanzas más poderosas de toda la Biblia, el secreto del gozo y la paz inquebrantable. Si Filipenses fuera un manual para la vida cristiana, esta parte sería su conclusión práctica. Aquí Pablo nos enseña cómo vivir con gozo y paz, sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Desde el inicio, Pablo deja claro que el gozo no es una opción, es un mandato. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esto es un desafío profundo. Es fácil tener gozo cuando todo va bien, cuando hay estabilidad, cuando las cosas marchan como esperamos. Pero Pablo no dice, regocíjense cuando todo sea favorable. Él dice siempre, en la abundancia y en la escasez, en la libertad y en la prisión, en la vida y en la muerte. Y no olvidemos que estas palabras no fueron escritas desde la comodidad de una casa, sino desde una celda. Pablo no estaba dando un consejo desde la teoría, sino desde su propia experiencia. Nos enseña que la paz y el gozo no dependen de las circunstancias externas, sino de una relación profunda con Dios. Pero, ¿cómo se logra esto? Pablo nos da la clave. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está el secreto. No se trata de vivir sin problemas, sino de aprender a entregarle cada carga a Dios. Se trata de orar en todo momento, de confiar en que Dios tiene el control, de vivir con gratitud en lugar de ansiedad. El mundo nos dice que la paz se encuentra cuando todo está bajo control. Pero la paz de Dios es diferente. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que permanece en medio del caos, en medio de la tormenta. Pablo nos ha mostrado que el gozo y la paz no son sentimientos momentáneos, sino decisiones basadas en la fe. Nos desafía a cambiar nuestra perspectiva, a vivir con propósito, a mantener nuestros ojos en la eternidad. Nos recuerda que la vida cristiana es una carrera, que nuestra verdadera recompensa no está en esta tierra, sino en la presencia de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir de esta manera? ¿Estamos listos para confiar completamente en Dios, para dejar atrás lo que nos ata y avanzar hacia la meta? Pablo nos invita a dar ese paso, porque cuando entendemos el mensaje de Filipenses, nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Pablo no escribió estas palabras desde la comodidad de una casa, sino desde una celda romana.
no estaba disfrutando de una vida fácil cuando expresó estas verdades. Estaba encadenado, privado de libertad, enfrentando incertidumbre, y sin embargo, en medio de todo eso, hablaba de gozo. ¿Cómo es posible tener alegría en cualquier circunstancia? La respuesta está en dónde colocamos nuestra confianza. Si nuestra felicidad depende de lo que poseemos, de nuestra estabilidad o de cómo nos tratan los demás, entonces siempre viviremos en un estado de inseguridad. Pero si nuestra fuente de gozo es Cristo, nunca perderemos la alegría, porque Él nunca cambia. Las cosas materiales pueden desaparecer, las personas pueden fallarnos, la vida puede volverse incierta, pero Dios sigue siendo el mismo. Pero el gozo no es lo único que Pablo nos revela en este mensaje. También nos entrega una promesa aún más profunda: la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de estas tensiones, Pablo les recordó que sin importar su origen, todos necesitaban la gracia de Dios y que la salvación era accesible únicamente a través de la fe en Jesucristo. No hay diferencia, escribió Pablo, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Estas palabras rompieron las barreras culturales y religiosas de la época y siguen resonando hoy. La gracia de Dios es el gran igualador, el vínculo que une a todos los creyentes sin distinción de raza, cultura o condición social. Esta enseñanza sigue siendo una de las más poderosas de Romanos. Nos recuerda que la unidad de la Iglesia no depende de la obediencia a reglas externas o tradiciones humanas, sino de la comprensión de que todos estamos igualmente necesitados de la gracia de Dios. Pablo nos llama a superar las divisiones que separan a las personas y a reconocer que, en Cristo, somos un solo cuerpo. Hoy, en un mundo fragmentado por tensiones sociales, políticas y culturales, el mensaje de Romanos sigue siendo un llamado urgente a la reconciliación. En una sociedad donde las diferencias nos dividen y las ideologías nos enfrentan, Romanos nos recuerda que en Cristo no hay barreras. La gracia de Dios no hace distinciones y nos invita a vivir como una verdadera familia espiritual. Pero, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Romanos en nuestra vida cotidiana? Aunque esta carta fue escrita hace casi 2000 años, su mensaje sigue siendo relevante y necesario. La cultura moderna nos impulsa constantemente a depender de nuestros propios logros, a medir nuestro valor según nuestras acciones y a vivir de acuerdo con estándares humanos. Sin embargo, Romanos nos enseña que nuestra relación con Dios no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Vivir bajo la gracia no significa vivir sin responsabilidad. Al contrario, es un llamado a una vida transformada. La comprensión de que hemos sido perdonados y justificados por fe nos impulsa a vivir con gratitud, obediencia y amor. La gracia nos libera del peso del perfeccionismo religioso, pero nos desafía a caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, guiados por su Espíritu. Además, el impacto de Romanos no se limita a nuestra relación personal con Dios. También nos desafía a vivir en comunidad. Así como los primeros cristianos luchaban por encontrar unidad en medio de sus diferencias, hoy enfrentamos divisiones en la Iglesia y en la sociedad. El mensaje de Romanos sobre la unidad en Cristo sigue siendo crucial. No importa de dónde venimos ni cuáles sean nuestras diferencias culturales, todos estamos unidos bajo la misma gracia. El llamado de Pablo a la iglesia primitiva sigue resonando en cada generación. Si realmente entendemos la gracia de Dios, esta debe reflejarse en la manera en que tratamos a los demás. La fe cristiana no puede reducirse a un conjunto de creencias individuales.
debe manifestarse en una vida de amor, perdón y reconciliación. El impacto de Romanos en la historia va más allá de la Iglesia. Sus enseñanzas han sido clave en movimientos de justicia social a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, por ejemplo, los cristianos que luchaban contra la esclavitud encontraron en Romanos la base para su causa. La enseñanza de que todos somos iguales ante Dios impulsó a muchos a desafiar sistemas de opresión y a proclamar la dignidad de cada ser humano. Hoy, en un mundo marcado por la desigualdad, la discriminación y la división, el mensaje de Romanos sigue siendo una llamada a la acción. La gracia que hemos recibido de Dios nos invita a extender esa misma gracia a los demás. Nos llama a luchar por la justicia, la paz y la reconciliación en nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestras naciones. La historia ha demostrado que el mensaje de Romanos no es solo un conjunto de principios teológicos, sino un motor de transformación real. Desde la Reforma Protestante hasta los movimientos actuales por la justicia y la unidad, esta carta ha iluminado el camino para innumerables creyentes. Su mensaje de justificación por fe, gracia incondicional y vida en el Espíritu no solo cambia individuos, sino que también tiene el poder de cambiar sociedades enteras. El desafío sigue siendo el mismo: vivir bajo la gracia, ser agentes de unidad y reconciliación, y extender el amor de Dios a un mundo que lo necesita desesperadamente. Romanos no es solo un libro más en la Biblia, es una carta viva, un llamado eterno a experimentar la transformación que solo Cristo puede ofrecer. A lo largo de nuestro recorrido por este mensaje, hemos explorado la profundidad de la justificación por fe, la gracia de Dios y la vida en el Espíritu. Hemos visto cómo estas verdades han impactado la historia y continúan moldeando vidas hoy. Pero más allá de la teología y la historia, la pregunta final es personal. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Porque Romanos no es solo una enseñanza para ser comprendida, es un llamado a ser vivido. Nos recuerda que no fuimos creados para vivir con miedo, sino para encontrar paz en la presencia de Dios. Nos exhorta a no conformarnos con lo superficial, sino a buscar lo eterno, porque al final del día, todo lo que el mundo nos ofrece es pasajero. Pero lo que Dios nos da es eterno. Así que hoy quiero hacerte una pregunta: ¿qué decisión necesitas tomar? Tal vez es hora de soltar la ansiedad y empezar a confiar verdaderamente en Dios. Tal vez necesitas cambiar tu manera de pensar, dejando de enfocarte en lo superficial y poniendo tu mirada en lo que realmente importa. Quizás ha llegado el momento de encontrar tu gozo en Cristo en lugar de buscarlo en lo que el mundo ofrece y que tarde o temprano se desvanece. No permitas que este mensaje sea solo información en tu mente. Deja que transforme tu vida, porque el gozo, la paz y la fortaleza que Pablo experimentó en Filipenses no fueron solo para él, sino que están disponibles también para ti. Dios quiere llenarte con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero la decisión es tuya. ¿Seguirás viviendo con temor o elegirás confiar plenamente en Él? ¿Seguirás aferrándote a lo pasajero o correrás hacia lo eterno? Hoy puedes tomar la decisión de vivir con una fe inquebrantable, una fe que no se tambalea por las circunstancias, una fe que encuentra su fortaleza en Cristo y no en las cosas materiales. Una fe que corre con determinación hacia la meta, con los ojos puestos en la eternidad. Porque esa es la invitación de Filipenses. Esa es la vida que Dios quiere para ti. Hemos recorrido juntos el poderoso mensaje de esta carta. Hemos visto cómo, desde una celda de prisión, Pablo nos dejó enseñanzas que siguen resonando hasta hoy en nuestros corazones. Nos mostró que el verdadero gozo no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Cristo.
Nos enseñó que la verdadera grandeza no se mide por el poder, el estatus o el reconocimiento, sino por la humildad y el servicio. Nos desafió a vivir con una perspectiva eterna, corriendo la carrera de la fe con la mirada puesta en lo que realmente importa. Pero estas palabras no son solo conceptos teológicos, son un llamado a la acción. Filipenses no es solo un mensaje inspirador, es un desafío a vivir lo que hemos aprendido. No basta con escuchar estas enseñanzas y asentir con la cabeza. Debemos ponerlas en práctica cada día de nuestra vida. Ahora quiero que tomes un momento para reflexionar. ¿Cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás enfrentando tus desafíos con el gozo y la paz que Dios te ofrece? ¿O te dejas llevar por la preocupación y el miedo? ¿Tus pensamientos están enfocados en lo eterno o te has distraído con lo temporal? Si este mensaje ha tocado tu corazón, hoy es el momento de tomar una decisión. Decide vivir con un gozo inquebrantable, con humildad, con la confianza plena de que Cristo te fortalece en cada paso. Filipenses nos recuerda algo fundamental: no estamos solos. Si tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas para enfrentar en cualquier situación. Así que hoy haz un compromiso con Dios. Si aún no has puesto tu confianza completamente en Él, este es el momento perfecto para hacerlo. Abre tu corazón, deja que su paz te llene y permite que transforme tu vida desde adentro. Recuerda, la vida cristiana no es solo una serie de principios para aprender, sino una verdad para vivir. Y el gozo y la paz de Dios están disponibles para ti, hoy mismo. No mañana, no cuando todo en tu vida sea perfecto. Hoy. Si este mensaje ha hablado a tu vida, quiero invitarte a compartir en los comentarios cuál ha sido la enseñanza de Filipenses que más ha impactado tu corazón. Me encantaría saber cómo Dios ha usado esta palabra para fortalecer tu fe. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, no dudes en compartirlo con ellos. Juntos podemos seguir creciendo en la fe y ayudando a otros a encontrar el verdadero gozo y la paz en Cristo. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas más contenido que te ayudará a profundizar en tu vida espiritual y a crecer como seguidor de Cristo. Gracias por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga abundantemente. Y recuerda, el gozo y la paz verdadera solo se encuentran en Cristo. Nos vemos en el próximo video. Shalom.